Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu Billete. Les saluda Alfredo Morales. Hoy presentamos el plan económico para la cuarta transformación, complementario a lo que en estos últimos 7 u 8 meses ha venido diciendo y haciendo el presidente López Obrador. Quiero comentarles que podríamos estar aquí horas hablando del porqué de este plan económico y el cómo implementarlo. Sin embargo, por las premuras del tiempo tendremos que hacerlo como todas las demás charlas al estilo YouTube en 20-30 minutos. Posiblemente ocupemos 2 o 3 videos para concluir esta gran propuesta de plan económico. Así es de que el día de hoy nos toca jugar el papel de cocineros. Y presentamos nuestro menú. El menú es muy sencillo, 3 puntos: combate a la pobreza, creación de riqueza y distribución equitativa del ingreso. Pero antes de esto, comencemos por la introducción a nuestro plan. ¿Cuál es el diagnóstico de la economía? México es una economía subdesarrollada, con un sistema productivo muy lastimado luego de 3 décadas de neoliberalismo, de políticas de apertura. No hay coherencia en las cadenas productivas. Hay una gran dependencia de los bienes y servicios extranjeros. La propiedad de la planta productiva es altamente a favor de los extranjeros, pocos nacionales. Y esto ha traído como consecuencia una gran concentración del ingreso y una muy mala distribución de la riqueza. En México podemos encontrar pequeñas islas en el centro y norte del país que se asemejan a las grandes urbes del primer mundo, y también un océano abundante de pobreza, de marginación, como se puede ver en los peores países más atrasados de África o del sur asiático. Es muy lamentable que más de la mitad de la población, 60%, 60 millones de mexicanos, se encuentren por debajo de la línea de pobreza, según datos oficiales. La línea de pobreza, cabe mencionar, de un país pobre, que eso sí es pobre. Eso sí es una línea de pobreza. 60 millones de mexicanos luchan día a día por llevar los alimentos a la mesa de sus familias, y 10% viven en extrema pobreza. Quiere decir que tienen muchas dificultades por comer una vez al día. Ese es el drama humano que ha generado 30 años de política neoliberal. Yo no estoy peleado con la riqueza, pero sí con la mala distribución de la riqueza. Por eso es que este plan económico alternativo y complementario para la cuarta transformación subraya estos 3 apartados que hemos mencionado: combate a la pobreza, creación de riqueza y mejor distribución del ingreso. Las acciones que el gobierno del presidente López Obrador ha tomado en estos primeros meses de redistribuir el ingreso a través de programas de ayuda directa a las familias que más lo necesitan es el adecuado. Es más, desde mi punto de vista, deberían ser un mayor esfuerzo para profundizarlo aún más, es decir, para dar mayores transferencias de recursos públicos a las familias que más lo necesitan. El programa de becas, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de Sembrando Vida, de pensiones para adultos y para personas con discapacidad son muy acertadas. Yo pelearía quizás por mayores montos de recursos. El segundo gran tema que maneja el presidente López Obrador es la lucha contra la corrupción, que es la forma que él define la cuarta transformación, la lucha contra la corrupción. Yo me pregunto, ¿y cuando acabemos con la corrupción, qué hay después de eso? Porque la corrupción es muy fácil de pelear con ella y acabar con ella. Un gobierno que tenga la voluntad de no permitir que sus funcionarios participen en actos de corrupción es la clave. Castigar a aquellos que lo hagan y también a los elementos de la iniciativa privada que lo alientan.
son la solución al caso. Pero después de eso, ¿qué? Andrés Manuel López Obrador dice que la lucha de la corrupción, contra la corrupción, tiene el beneficio de que libera muchos recursos y que con esos recursos se puede apoyar aún más los planes sociales y los planes del gobierno. Es correcto. Pero la lucha contra la corrupción no debe ser una meta en sí mismo. La meta se debe de plantear como la lucha contra la pobreza. Y para luchar contra la pobreza debemos de luchar contra la corrupción. En el momento que acabemos con la corrupción, vamos a estar apoyando de una forma directa la lucha contra la pobreza. Si es que esos recursos que se canalizaban a la corrupción se canalizan a apoyar las finanzas, los ingresos de las familias con menos recursos. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el gobierno tiene que emprender otras políticas públicas para disminuir la pobreza en el mediano y largo plazo. ¿Cómo? A través de un mejor sistema de educación, con mucho acceso a las familias pobres, un sistema de salud público de calidad, de alcance nacional, y además con un proyecto profundo de construcción de viviendas a muy bajo costo e inclusive gratis para aquellos sectores más empobrecidos del país. Con estos elementos, la lucha contra la pobreza se podría hacer una realidad. Esto implicaría que el gobierno canalizara enormes recursos financieros para obtener este objetivo. Y estos recursos financieros, obviamente, vienen del cobro de impuestos. Porque efectivamente, como lo comenta el presidente, endeudar al país, a la sociedad, no es un camino recomendable. Entonces, esos recursos tendrán que venir vía impuestos. Y para poder tener una mejor, un mejor nicho de impuestos de dónde cobrar, es necesario crear todo un proceso de creación de generación de riqueza. Es decir, las empresas que actualmente funcionan en el país tienen cierto límite de pago de impuestos. Necesitamos entonces, como política pública, crear nuevas empresas que generen proceso de crecimiento de riqueza aún mayor. Y por lo tanto, una mayor derrama de impuestos que ayuden a consolidar las políticas públicas en contra de la lucha contra la pobreza. Esta nueva creación de riqueza a través de nuevas empresas debe también tener el objetivo de mejorar la distribución del ingreso dentro de los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar los salarios, que es una pieza fundamental en la lucha contra la pobreza y en una mejor distribución del ingreso. La política que está aplicando el gobierno actual va en el sentido de apoyar al 60% de los mexicanos que viven en pobreza, la línea más pobre, que está por debajo del nivel de línea de pobreza. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la otra mitad? La otra mitad es una clase media muy vulnerable a los procesos económicos, con una economía muy débil, muchos de ellos a un pasito de convertirse en pobres, si es que las políticas neoliberales continúan en boga en este nuevo sexenio. Por eso es fundamental pensar también en ellos. Y la forma de pensar y ayudarlos es creando nuevas empresas que den un soporte económico a esa clase media para hacerla más pujante y participativa en el proceso de producción. ¿Pero de qué empresas estamos hablando? Bueno, en economía tenemos algo que se llama efecto multiplicador de la inversión. ¿Qué es eso? Quiere decir que si tú inviertes un peso en un sector determinado, analizas qué tanto efecto tiene sobre otras empresas.
El caso de la construcción es el sector económico que mayor dinamismo genera en la economía. Es decir, por cada unidad invertida en el ramo de la construcción se obtiene el mayor efecto multiplicador en otras empresas que participan también en ese proceso de producción. Entonces, tengo identificados aquí 11 sectores económicos que desde mi punto de vista hace falta desarrollar en México, porque o no existen o están muy atrasados en el nivel de producción, de dinamismo que deberían de tener, o presentan características de muy baja competencia que se traducen en precios muy elevados. Vamos con el número 1, automotriz. Todo país desarrollado o aspirante a ser desarrollado tiene empresas domésticas de automóviles. ¿Por qué será? Me pregunto. Pregunta tonta. Porque generan un efecto multiplicador hacia otros sectores económicos que participan en la producción de vehículos. Y les da la posibilidad de exigir cierto porcentaje de componentes nacionales. En un país como México, en un año bueno, se puede llegar a vender hasta 1 millón de unidades de vehículos nuevos. 1 millón. Si tenemos una empresa nacional, si creamos una empresa nacional, que en el mediano plazo, a la vuelta de 5 o 10 años, 15 o 20 años, se fije como meta satisfacer el 50% del mercado doméstico, estamos hablando de 500,000 unidades al año. Imagínense usted la potencia económica que puede desarrollar, que puede generar en México, producir 500,000 autos prácticamente 100% hechos en México. Desde la tecnología hecha por nuestras universidades públicas hasta los componentes más básicos del auto generados en lo más posible dentro del territorio nacional. Sería increíble. Segunda industria, aérea. En México no se producen aviones, menos aviones comerciales. Pero tenemos un país muy similar a la economía mexicana, que se llama Brasil, que es que tiene la tercer compañía de aviones comerciales en el mundo, Embraer, que por cierto la creó el gobierno de aquel país hace 40 años. Y hoy es la tercera productora de aviones comerciales en el mundo. ¿Qué tienen ellos que nosotros no podamos tener? Iniciativa, posiblemente. Las empresas aéreas en México cuentan con un acervo de assets, de activos, de unos 200 aviones más o menos, que van desde seminuevos hasta muy viejos, con 30, 35 años de servicio. Si nosotros pudiéramos generar una empresa capaz de hacer un avión a la semana, tardaríamos 4 años produciendo un avión a la semana para sustituir toda la flotilla de aviones que hay en México. Y que además podrían ser muchos más si es que la economía del país crece. Trenes, número 3. Trenes de alta velocidad que comuniquen a las ciudades, trenes de tren ligero, de metro, como en la Ciudad de México, como en Monterrey, como en Guadalajara, etc. Con tecnología nacional, por supuesto, con mano de obra nacional, con componentes nacionales, muy poderoso. Naval. En México no se producen barcos de alto tonelaje, solamente embarcaciones muy pequeñas. Es un mercado ahí que podemos aprovechar para transportación comercial, para transportación de personas, turísticos, etc. Bienes de capital. ¿Qué son estos? Turbinas, generadores, motores, equipo industrial, equipo del campo. Infinidad de empresas que se pueden generar en bienes de capital.
Petroquímica. La petroquímica se abandonó, el gobierno la cedió a las empresas privadas y las privadas desaparecieron. Todo se tiene que traer del exterior. Farmacéutica. Ahora con los problemas que hay de desabasto de medicinas que se tienen que importar, etcétera, ¿por qué no crear una empresa que abastezca las necesidades de medicinas en el país? Sería buena propuesta, ¿no creen? Y si estamos planeando construir un país, literalmente construir, ¿por qué no también crear una empresa constructora seria y no como las empresas patito que nacen un día y el día de mañana ya están en quiebra? Una empresa seria de construcción para cumplir con los objetivos de proveer habitaciones de bajo costo a los mexicanos y de construir la infraestructura que hace falta construir en el país. Tecnología. Esto es clave. Este es el sector clave de todo proceso de crecimiento económico y de creación de riqueza. Es actualmente el sector tecnología quien representa los márgenes de ganancia más altos en todos los sectores económicos. ¿Por qué? Porque es el sector de la economía del conocimiento, como diría el doctor Rafael Correa Delgado. La economía del pensamiento, de la creación. Ahí no tienen límites. No es de que se acabó el petróleo, se acabó la industria del petróleo, se acabó las minas, se acabó la riqueza. No, en las ideas hay una fuente inagotable de creación económica. Y para esto México se pinta solo. Les voy a dar dos claros ejemplos de ingenio tecnológico mexicano. La televisión a color, creada por un mexicano, González Camarena. La televisión en tercera dimensión. Fíjate nada más, es algo que ni siquiera lo hemos visto nosotros. Tercera dimensión en televisión. Y es tecnología creada en México por un mexicano que estudió en México y que tiene las patentes más avanzadas registradas en Estados Unidos, y es tecnología que utiliza la NASA y el Pentágono. Nada más de ese tamaño. Y es tecnología creada por un mexicano en México. Entonces tenemos la capacidad de crear empresas de tecnología, de software, de programas y de hardware también. Microchips, teléfonos celulares, computadoras. ¿Por qué pagar más cuando vienen del exterior? ¿Por qué no las hacemos nosotros mismos? El Politécnico, la UNAM, tienen la capacidad de crear esto. Lo hacen en sus laboratorios. Es parte del currículum de los estudiantes de ingeniería. Pero ahí se queda, en los laboratorios. No llega a las grandes empresas porque no les interesa llevar a cabo, desarrollar la tecnología propia de México. Pero a nosotros sí nos interesa. Entonces tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Y en el ramo de servicios hay 3 sectores que se pueden desarrollar todavía mucho más. Comunicaciones, empresas de transportación aérea mexicana que desapareció, de transportación terrestre, de transportación marítima, comercial y de pasajeros, de comunicaciones, el aprovechar la red de fibra óptica de CFE a través de una empresa con estos fines, con este perfil de que estamos hablando, sería maravilloso. El sector financiero que mencionamos, les hace falta competencia, les hace falta porque las comisiones no se bajan por decreto, por leyes. No, las comisiones se bajan por competencia. Si hay alguien que compita y que dé mejores precios, los demás van a tener que bajar sus precios o desaparecer. Muy poderoso ese mensaje. Y el sector turismo y de bienes inmuebles, que es el aprovechar las riquezas naturales que tenemos, de desierto, de playa, de montaña, de selva, de turismo de diversión, de turismo cultural, de turismo de antropología, etc.
Tenemos muchísimo que ofrecer en materia de turismo y podemos aprovecharlo. Generar riqueza, generar empleo bien pagado en todas estas áreas. Ahora bien, este programa de creación de empresas para la creación de riqueza implica invertir mucho dinero, miles de millones de dólares. Y como diría mi Santa Madre, ¿y con qué ojos, divino tuerto? ¿De dónde sacamos para financiar tanta empresa? Porque son empresas que algunas de ellas van a ocupar 2, 3, 4 años para madurar sus proyectos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Y ahí viene la buena noticia. La buena noticia es que los mexicanos hemos hecho un ahorrito durante los últimos 25 años. Y está guardadito ahí, debajo del colchón, esperando por nosotros. Y se llama Sistema de Ahorro para el Retiro. Los mexicanos hemos juntado en estos 25 años 200,000 millones de dólares, dijo el doctor Alfredo Jalife. ¿Oyeron bien? Agárrense, 200,000 millones de dólares que están guardados, mal administrados, no por incompetencia, sino por voluntad de las élites que nos han gobernado en los últimos 30 años. No por incompetencia, sino de una forma deliberada, están mal invertidos para la sociedad, muy bien invertidos para ellos. Quienes están usando ese dinero son los grandes conglomerados económicos de México y del extranjero, sacando ventaja para incrementar sus ganancias. Pero para los mexicanos está muy mal invertido. 200,000 millones de dólares. Para dimensionar esta cantidad de dinero, solo basta decir que los 3 proyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el tren transatlántico, transísmico que le llaman, no llegan ni siquiera a 20,000 millones de dólares. 10% de los 200,000 millones de dólares que tenemos. Y que, como repito, no me canso de repetir, están mal administrados en forma intencional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echar mano de ese dinero? Pues no somos un país libre, no somos un pueblo libre que ya se decidió romper el cascarón de la dominación y que elegimos un gobierno libre, honesto. Bueno, el siguiente paso es crear las estructuras legales, el cuerpo legal de leyes que solidifiquen ese camino que estamos queriendo tomar, ese futuro que elegimos tomar. Tenemos entonces que hacer algo muy sencillo, que es modificar la ley del sistema de ahorro para el retiro. Muy fácil, porque eso depende solamente de la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que se lleve a la práctica. No hay que hacer reformas constitucionales, simplemente un cambio de ley. Ahora bien, hay algo muy interesante y bueno, tenemos que dedicar un video en especial para hablar del sistema de ahorro para el retiro, porque es inmensamente interesante lo que hay allí. Las cosas que se deben de decir, de hablar y discutir del sistema de ahorro para el retiro merece 1 o 2 videos más. Por el momento, cabe decir que en 1993-94, cuando se diseñó esta ley neoliberal del sistema de ahorro para el retiro, les metieron un gol. Alguien que redactó la ley les metió un gol y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de lo que dice la propia ley en materia de manejo de las inversiones. Y quiero referirme al artículo 43. El artículo 43 de la ley actual del sistema de ahorro para el retiro
Dice, sienta las bases, marca la línea en la que se debe de mover el manejo de los recursos del sistema de ahorro para el retiro. Y dice que las inversiones de esos recursos deben de preponderantemente, que quiere decir en su gran mayoría, fomentar la actividad productiva nacional, generación de empleo, construcción de vivienda, desarrollo de la infraestructura estratégica y desarrollo regional. ¿Qué es de lo que estamos hablando? La ley actual ya lo dice. Está mandatado los administradores de los fondos de retiro a apoyar el desarrollo económico del país. ¿Por qué no lo hacen? Porque en el periodo neoliberal, hicieron el reglamento donde se le quitan los dientes a esta ley y se le mandata invertirlo en la forma de la forma en que ellos se pueden beneficiar. Fíjense nada más la contradicción que existe y la facilidad con la que podíamos derogar ese reglamento, modificar la ley basado en este principio que es a todas luces racional, completamente lógico y de acuerdo a las condiciones de un país subdesarrollado. Usar su ahorro para poder financiar su desarrollo, su crecimiento, en justicia, en democracia. Entonces la propuesta, aterrizándola, la propuesta para crear riqueza, que es el tema fundamental del plan económico, es crear una administradora única del sistema de ahorro para el retiro. Quitarle el negocio a los bancos privados, a los grupos financieros internacionales privados. Se les acabó el 20. Y déjeme decirle una cosa. En Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, el sistema de ahorro para el retiro de este país, creado desde el siglo pasado, en 1920 algo, 1930, siempre ha estado en manos del gobierno. La administración es pública a través del Social Security Administration. Nunca han podido los bancos privados llevarse los fondos para administrarlos. Y han querido hacerlo, nunca han podido. ¿Por qué en México entonces tenemos que dárselo a los bancos privados? ¿No entienden que las empresas privadas tienen como único objetivo generar ganancias? Estas empresas que manejan el SAR obtienen sus ganancias de los recursos que nosotros les damos. ¿Por qué dárselo? ¿Por qué no crear mejor un ente público, descentralizado, como quieran llamarlo, cuyo objetivo sea exclusivamente el manejo de las cuentas, el manejo de la inversión, sin objetivos de generar ganancia? Decíamos, un ente sin fines de lucro, completamente, sin fines de lucro. Una administración eficiente que cubra sus gastos de operación y pare usted de contar. Las ganancias que tengan las inversiones van para las cuentas individuales, nada más. Y entonces, ¿cuál sería la estructura administrativa de estas empresas? Y entonces les pido que regresemos al caso de Mondragón, donde los participantes de este sistema de ahorro para el retiro, 65 millones de mexicanos, sean los dueños. 65 millones de mexicanos sean quienes decidan las políticas de la empresa. Qué invertir, dónde invertir, cómo invertir, qué hacer con las ganancias, qué hacer con los sueldos, en qué niveles sí, en qué niveles no, tanto del personal de operación como de los administrativos y de los directores. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, miren, si tú tienes una acción o acciones en una empresa X en Nueva York, cada año la dirección, los directivos de esta empresa están obligados a reunir a todos los accionistas, a todos los dueños,
y hacen una asamblea de accionistas. Y si tú tienes una acción de esta empresa, te mandan vía correo o vía correo electrónico una invitación que dice: el día fulanito de tal, a tales horas, se va a celebrar la asamblea de accionistas con la siguiente agenda. Y ponen ahí que la dirección está proponiendo que las paredes se pinten de rosa y que X persona, X directivo dijo que no, que de azul. Y entonces te dan la posibilidad de votar. Y tú puedes votar desde la comunidad de tu hogar a través del internet y decir: sí, que se pinten de rosa, o no, que se pinten de azul, o 3, no, que no se pinten. Y se vota. Y lo que diga la mayoría es lo que se hace. Eso es lo que se hace aquí en Estados Unidos con cada empresa privada. ¿Por qué no hacerlo en México? Y que esos 65 millones de personas voten a través del internet qué hacer y qué no hacer con sus empresas. Entonces es un nivel más allá de Mondragón, porque en Mondragón solamente los dueños de la empresa son los trabajadores. En este caso no. En este caso los 65 millones de mexicanos serían los dueños de las empresas. Y obviamente que todos los trabajadores de la empresa van a ser parte de esos 65 millones, pero no todos los trabajadores van a trabajar para esas empresas. ¿Ven? Muy interesante es este punto, porque crearíamos un proceso democrático en la economía, no solamente en la política, en la economía. Los mexicanos participaríamos en la toma de decisiones de nuestras principales empresas. Eso es algo muy poderoso, tanto así que los neoliberales que construyeron esta ley lo sabían y pusieron candados para que no los pudiéramos hacer. Está prohibido en esta ley neoliberal que el sistema de ahorro para el retiro tome la posesión de una empresa en particular. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque sabían que iba a tener la capacidad económica de comprar cualquier empresa en México. Cualquiera. La más grande, América Móvil, la puede comprar el 100%, si quisiera, el sistema de ahorro para el retiro, porque tienen los recursos. Y como ellos no quieren perder sus nichos de rentabilidad, sus nichos de negocio, le pusieron este candado, le quitaron los dientes al zar. Y son cosas que no se han dicho. Bueno, esto lo vamos a analizar en su momento en el video correspondiente. Nos estamos alargando demasiado en el video, llevamos media hora. Vamos a dejarlo aquí para una segunda ocasión, ahondar más en los temas y en las conclusiones. Por el momento, gracias por su atención y estamos escuchándonos en el siguiente programa.